individual y personal. No se las valoriza, no se las condena, no se las persigue. Simplemente se les pregunta si cumple la ley o no cumple la ley. Y siempre que sea la ley aquella que existía cuando él cometió el delito. Nosotros no tenemos las mismas conductas. Nosotros hacemos juicios de valor sobre la conducta de los seres humanos, que no es lo más adecuado para él comprender. Pero permítame que ahora yo voy a sacar esto. Ahí está. Vamos a ver. Esta computadora me la trajeron recién. Espero que funcione. Para presentar un nuevo libro titulado Siglo XXI, el mundo de la estrategia. Este libro se orienta a interpretar y diseñar los procesos del pensamiento estratégico para que los líderes, las organizaciones y los pueblos, en el contexto donde están insertos, puedan elegir las estrategias que les minimicen sus conflictos e incrementen su poder. Miren esto. Eso es una estructura de una organización. Eso es una forma de pensar una organización. Cómo se piensa, cómo se resuelve y cómo se condiciona una organización. Nosotros somos estructuralistas en nuestro pensamiento. No pertenecemos a la corriente clásica de las organizaciones, ni pertenecemos a la corriente de relaciones humanas de las organizaciones, sino que estamos profundamente afincados con la corriente estructuralista que dice que el mundo va a ser conducido por las organizaciones. Y que si uno sabe cómo funcionan las organizaciones, será parte de esa estructura de poder. ¿Cómo se diseñan las organizaciones? ¿Cómo diseñan los que mandan? ¿Cómo diseñan los que obedecen? Y usted va a ir a través de la lectura del libro, van a ver que el cuadrito tiene 12 casilleros, ¿verdad? Yo insisto en lo que son las organizaciones. Pareciera ser una cosa bastante superficial. Las 500 empresas más grandes del mundo tienen un nivel de ventas equivalente a las 2/3 partes del PBI norteamericano. Para que nos ubiquemos en el verdadero contexto de lo que eso representa, una empresa como Walmart factura aproximadamente $500.000 millones por año. Tiene 2.300.000 empleados y opera en todas partes del mundo. La pregunta que uno se hace cuando nosotros pensamos en nuestro destino, ¿nos damos cuenta de la participación que tienen todas estas organizaciones en el marco mundial o la dejamos sin tener en cuenta? Fijémonos un poco en ese pequeño detalle. Por eso hay un trabajo escrito que yo les voy a leer para que visualicen qué es lo que nosotros pensamos, lo que nosotros somos. Se refiere a esa película famosa de Forrest Gump, no sé si ustedes la han visto, en la cual aparece uno de los personajes más interesantes de la historia, que es Forrest Gump, un idiota perfecto. Pero que este idiota va a la guerra y no sabe que va a la guerra. Va a jugar al tenis, a jugar al ping-pong a China y no sabe que juega al ping-pong. Él pertenece al mundo no ideologizado. Se parece mucho a lo que somos nosotros. Creemos que no existen las ideologías, aunque existen, creemos que no existen. Y nos colocamos dentro de lo que se llamaría la cartografía cognoscitiva, en un lugar que no sabemos dónde estamos parados. Para poder interpretar el mundo presente, necesitamos tener un conjunto de variables muy grandes y muy difíciles de comprender. Aquí mi amigo Jorge Pinto me recordaba hoy una frase que yo siempre solía usar: la izquierda argentina es el brazo armado de la derecha. Yo no estoy convencido que sea verdad hoy, algunos años después, pero realmente
recordarla me cuesta. Lo que pasa es que es muy difícil decir qué es lo que nos está pasando. Así que vamos a seguir con esto. 4 arriba, después vienen 4 en segunda línea y 4 en tercera línea. Fíjense bien, yo dirijo una organización y digo, primero, tengo un pensamiento estratégico en la primera línea. Tengo un pensamiento de planeamiento y táctico en la segunda línea. Y tengo un pensamiento operacional en la tercera línea. Veamos un ejemplo bien sencillo y concreto. Yo tengo un kiosco de revistas. Si yo manejo un kiosco de revistas, manejo los 3 niveles de pensamiento. Soy casi un genio, porque tengo que tener un nivel estratégico para saber dónde estoy parado y qué quiero ser. Tengo que tener un nivel táctico porque tengo que saber planificar. Y tengo que tener un nivel operacional porque tengo que hacer el laburo, porque si no, no me lo hace nadie. Cuando uno va saltando a las organizaciones, esos 3 niveles empiezan a separarse y empiezan a aparecer perfiles diferenciados. Y usted va a ver que el tercer nivel es el nivel de la ejecución por su propia naturaleza. No están nacidos para pensar, están para ejecutar, manejan los procedimientos, cosa que no es tan fácil hacer para todos. Veamos un caso más concreto y más preciso referente a esto. Si usted tiene una empresa de construcciones, el que trabaja en el tercer nivel es el carpintero, el plomero y el electricista. Si yo no tengo carpintero, plomero y electricista, no puedo hacer la obra. Pero si yo tengo un ingeniero que dirija al plomero, al carpintero y al electricista para decirle dónde va a colocar la plomería, dónde va a ser el sistema eléctrico, dónde va a poner y dónde va a tener que poner las paredes, ese sistema no funciona. Es el segundo nivel que hace el planeamiento. Y si no tengo el primer nivel, que es el que piensa cómo funciona el mundo, para hacer una casa que alguien la va a querer comprar, que lee la mente de los clientes y la mente de la gente que quiere comprar, yo no podría hacer nunca un edificio. Voy a ver si les puedo mostrar un dibujo de cómo funcionan los 3 niveles de la organización. Acá está cómo se mira la organización. ¿Recuerdan esto que estábamos mirando recién? Las organizaciones se trabajan sobre 3 niveles. ¿Cómo yo diseño una organización? Yo diseño la organización cuando conozco las aptitudes y las actitudes de los participantes. ¿Qué quiero decir con actitudes? Las 3 actitudes centrales son cooperar, coordinar y conocer. Cooperar, en realidad, tiene que ver con la capacidad que tengo de escuchar al otro y poder construir junto con el otro el mundo que yo voy a vivir. Pero este primer nivel de cooperar opera en el nivel estratégico. La estrategia tiene ciertas características. Es intangible, es inconexa, es imprevisible, es desestructurada. En una palabra, no sé cómo pensar en términos estratégicos. No sé cómo se construye el mundo, ni nadie puede construir el mundo si no escucha al otro. Estando una vez en los Estados Unidos hace un tiempo, una anécdota que yo nunca la cuento porque a veces me parece contradictoria en sí mismo, conversando sobre el tema de las Malvinas con un americano, me dijo, hemos perdido la guerra. Y yo lo miré y le dije, ¿pero vos perdiste la guerra? Sí, nosotros perdimos la guerra. La guerra entre Inglaterra y Estados Unidos. Ustedes jugaban de segunda mano. La intencionalidad es quién se quedaba con la Argentina o quién se quedaba con el Atlántico Sur. Nosotros teníamos preparado quedarnos con el Atlántico Sur, con una maniobra que habíamos armado en relación a lo que ustedes pensaban. Yo me quedé mirándolo y la conversación continuó con varios ribetes relacionados con el punto y me dijo, tú lo que no entiendes es que el mundo para los Estados Unidos se maneja controlando 5 núcleos de poder. Y me dice, los 5 núcleos de poder son Japón, que tenemos las Fuerzas Armadas nuestras ahí, lo tenemos localizado. El segundo núcleo de poder
es Alemania, que la tenemos controlada, con lo cual controlamos Europa. Desde Japón podemos intentar controlar el Asia, y desde Alemania controlamos Europa. Irán, que es un pueblo con una alta cultura diferente, es musulmán pero no es árabe, tiene control. Sudáfrica, que sabiendo que controlando Sudáfrica nos quedamos con el resto del África. Y Argentina, que es el país líder latinoamericano. Si controlo la Argentina, me quedo con Latinoamérica. Si ustedes se mantenían en el poder con esa corriente ideológica existente, nosotros podríamos haber tenido la esperanza de controlar Latinoamérica. Lo miré y dije, evidentemente, la estrategia es inconexa, desestructurada, imprevisible. Cada información que me llega es contradictoria con la otra. El arte de este nivel es darse cuenta que uno tiene que vivir permanentemente trabajando para ver cómo va estructurando y conectando las ideas para poder definirse dónde uno está parado. Por eso ha surgido últimamente una corriente psicológica o sociológica que se llama la cartografía cognoscitiva, en la cual el ser humano en algún lugar se ubica en un punto, y ese punto es como si tuviéramos un mapa de la ciudad de Buenos Aires, uno sabe dónde está parado. En el caso de Forrest Gump es el típico ejemplo de un hombre que vive en un mundo que no sabe dónde está parado. Esta película ha sido muy interesante. Ahora tenemos el segundo nivel que coordinamos. El primer nivel nos va diciendo a nosotros qué es lo que queremos ser. Y fíjense que cuando yo les decía la idea de Turing, que no lo condenaban porque no había faltado la ley, porque la ley es del tercer nivel, no corresponde a un análisis individual, personal, sino que corresponde a un análisis de tipo definitivo, racional, perfecto y no discutible. No se piensa, se cumple. No se condena a los seres humanos, se fija si cumplen con la ley o no cumplen con la ley. Entonces tenemos el nivel segundo, que es coordinar, que es el que planifica, como habíamos visto en la obra. Hay alguien que sabe hacer el trabajo, hay otros que coordinan lo que los otros saben hacer, y finalmente están los que cooperan, que son los que definen a dónde tenemos que estar. En esa forma nosotros tenemos tres actitudes centrales, que es cooperar, coordinar y conocer. Dentro de esas tres actitudes, yo tengo que saber decidir, nada más que tres cositas: interactuar, seleccionar y conducir. Vayamos a ver cómo se decide y vayamos a ver cómo se va construyendo la decisión. Yo tengo que decidir y comunicar. El nudo central del siglo XXI es la comunicación. Ya no se dice, fíjense qué interesante, se dice, la comunicación no es lo importante es el medio que comunica, porque el que le instala las ideas en la mente es más el medio que la comunicación. Cuando uno analiza los medios de comunicación, uno toma, por ejemplo, el que decíamos de Turing. Turing es el padre de la informática y todos sus proyectos fueron financiados por el Ministerio de Defensa del Reino Unido. Es decir, que surge como una consecuencia de tipo político-militar. Y entonces uno va viendo que en el siglo XXI el mundo se maneja por el poder, y el poder tiene tres monedas de cambio, que es el poder económico, es el poder militar y es el poder político. Y entre los tres se va construyendo el poder. No se pueden ver en forma aislada. Había un viejo pensador que decía que el poder se construía con tres monedas de cambio. La moneda de cambio más elemental eran los fusiles, las monedas o los votos. Y con esas tres uno iba construyendo la posibilidad de tener un poder. Y con eso se iba construyendo. Cuando ustedes trabajan en el primer nivel, fíjense ustedes cooperar. Comprende. ¿Qué significa comprender? Ver cómo funciona el todo. Y yo veo cómo funciona el todo cuando conozco cómo funcionan las partes.
y las partes vistas en un todo, y un todo vistas en una parte, comprende. Tiene la sabiduría de saber cómo decidir. No tiene conocimiento, tiene sabiduría. Trabaja fundamentalmente en el ámbito de la dialéctica de las voluntades. Boffre hablaba claramente sobre la dialéctica de las voluntades, refiriéndose fundamentalmente a que la dialéctica de las voluntades es el mundo de la estrategia, porque si yo insulto a una persona, estoy cambiando el mundo, por eso le llaman el mundo de la dialéctica de las voluntades, que es este que está ahí arriba, mientras el mundo que está abajo es de la heurística, es del conocimiento de los hechos, y el mundo que está abajo es el mundo de los algoritmos, es el que repite y no sabe más que eso. Fíjense que el único que vive la realidad del mundo es el segundo nivel. Él ve cómo funciona el mundo. Y el último nivel, no, él mira los procedimientos. Cuando ustedes van a un banco se van a dar cuenta. Llegan a un banco y miran los procedimientos. Esto me recuerda que un día cuando fui a sacar el carnet de conductor de mi hijo, entonces la chica entró a mirar los documentos y vio, señor, pero acá falta, en la partida de nacimiento le falta el número de la cédula de identidad de los padres y el requerimiento para que yo le pueda dar el carnet de conductor a su hijo y que figure el número de la cédula de identidad o el documento identificatorio de los padres. Digo, pero mi hijo nació en Estados Unidos y en Estados Unidos no hay libreta de enrolamiento ni cédula de identidad. Dice, entonces no le puedo dar el documento. Ella no podía ver la realidad. La realidad para ella no existe. La realidad es el algoritmo, pero no se vayan tan lejos, vayan al banco. Llegan al banco y la cosa más estúpida, o yo, por ejemplo, que siempre lo veo a mi contador, que lo tengo ahí atrás, cuando viene la FIP y me aplica una multa. ¿Era una multa? Sí. El cobro de intereses. Tenía que pagar los intereses de una deuda que no tenía. ¿Cómo pago los intereses de la deuda que no, señor? Porque usted, la ganancia presunta, usted no la tuvo, ¿correcto? Pero los intereses que generan los pagos que usted debió haber hecho de la ganancia presunta están en pie. Yo digo, ¿pero quién escribió esto? No dice, acá dice el reglamento. Es decir, cuando usted entra a rascar, se da cuenta que el tercer nivel es un nivel apartado de la realidad, porque la única realidad que maneja es el algoritmo. Si no maneja un algoritmo, maneja el conocimiento de la ley de la naturaleza, pero no maneja más que eso. Pero vamos viendo uno por uno cómo se van armando las cosas. En la interacción humana, fíjese que nosotros en el primer columna yo hablaba de la dialéctica. ¿Cómo razona el segundo nivel? El segundo nivel tiene racionalidad inductiva y el tercero deductiva. El razonamiento es perfecto, conoce todo lo que tiene que hacer. No sirve para nada para el planeamiento y mucho menos para la conducción. Los tres niveles son fundamentales en la vida del ser humano. Tengo que saber a dónde ir, tengo que planificar cómo ir y tengo que conocer cómo hacerlo. Pero fíjense en la vida diaria de ustedes mismos. Yo sé exactamente lo que tengo que pagar en mi casa. Luz, gas, teléfono y no sé si otras cosas más. Y armo mi paquete. Hay algunos que son ordenados, saben planificar, ordenan su pago. Hay otros que no pueden ordenar su pago, no le da la cabeza para ordenar. Pero esto visto en esta pequeña dimensión parece intrascendente, pero en las grandes organizaciones van a ver ustedes los tres perfiles de los seres humanos. El que conoce, que no siempre sabe planificar, que no siempre sabe a dónde ir. Porque yo puedo ser un buen carpintero, pero no saber qué casa hacer. Yo puedo ser un excelente plomero, pero no entender dónde voy a poner el baño. Entonces yo necesito a alguien que me diga dónde va el baño, pero además necesito a alguien que me diga qué edificio quiere construir. Entonces ustedes tienen los tres niveles bien definidos. Fíjense acá,
cuando hablamos de la comunicación. Perdón, yo quería decir, si hay alguna pregunta, somos pocos, podemos hacer un diálogo, ¿eh? Así que si vos querés preguntarme algo. La relación entre la estrategia y la teoría del caos. Es absoluta, porque la estrategia es la teoría del caos. Porque la estrategia y la teoría del caos viven simultáneamente. Porque la estrategia es imprevisible. Por eso cuando les cuento la anécdota del americano, que me parece que la guerra entre ella y Estados Unidos, yo he vivido toda mi vida que eran ellos dos contra mí, me doy cuenta que no puedo. Toda la teoría del caos se monta en la imposibilidad de conocer cómo se funcionan las cosas. Y esto es lo que hace que el argentino no interprete el mundo donde está parado. Porque el argentino tiene solo formación de tercer nivel. Tiene una teoría deductiva. Yo voy al colegio, a la universidad, y digo, buenos días, señor. Dígame, ¿en qué año nació San Martín? Ay, San Martín, no me acuerdo. ¿Ha pasado? Eso es conocimiento. No le desarrollé. Tiene que tener conocimiento, claro, tiene que tener conocimiento. Si no sabe manejar un martillo, mal puede resolver los problemas. Pero el que tiene un martillo en la mano ve al mundo como un clavo. Y nosotros parece que vemos al mundo de una sola manera. Ahora, cuando ustedes relacionan esto con el lenguaje, van a encontrar la inmensa relación entre el lenguaje, porque el que realmente construye el mundo es el lenguaje. Cuando Gramsci, fíjense ustedes, ya que somos pocos acá, que somos todos más o menos conocidos, fíjense ustedes la construcción del terrorismo en la Argentina. Primero, ¿cómo hago yo para instalar y destruir como objetivo central el sistema de defensa argentino? No para condenar a Videla, para destruir el sistema de defensa. Porque ese es el objetivo real, el otro es secundario. Pero yo tengo que instalar el otro porque este es imposible. Y para instalar el otro tengo que construir el lenguaje. ¿Con qué lenguaje construyo? ¿Cuál es el lenguaje que instalo? Primer lenguaje, monopolio del poder. ¿Sí? El Estado tiene el monopolio del poder. Esto viene en el siglo XIV, estos hijos de perla, pero me lo instalaron igual. Yo todo el libro le dedico con pleitesía a Gramsci o a Foucault, si usted no lo quiere. O si el mismo, ya no es lo mismo el siglo XIX que el siglo XX. ¿Por qué Gramsci? Porque Gramsci ataca violentamente al pensamiento marxista. Marx decía, el mundo se divide entre la superestructura, donde están los valores culturales, y la infraestructura, donde está el ejército y los aparatos de coerción, la fuerza y la coerción. Con estos dos elementos yo controlo el mundo. Bien, perfecto. Entonces viene el Che Guevara y dice, mi único objetivo es destruir el ejército, y el resto no me importa, no existe. Entonces se vienen contra nosotros, contra los militares día y noche, con lo cual todo el sistema del terrorismo de Estado es una relación entre el terrorismo de un lado y el terrorismo de otro. Inventamos la palabra terrorismo de Estado que todavía no sé qué quiere decir, pero sigamos con el monopolio del poder. Gramsci demuestra que el poder no está en la infraestructura, está en la superestructura. Y comienza a hacer un trabajo de las casamatas culturales. Y dice, las casamatas culturales son igual que las casamatas de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. ¿Recuerdan? Cuando se había esas luchas de posiciones, en las colinas se ponían las casamatas para defenderse y poder evitar que el enemigo ataque a las casamatas. Entonces, si nosotros vamos dominando las casamatas culturales, la infraestructura no existe. Entonces yo voy a llamar el mundo hegemónico y el mundo dominante. Y tiene escrito los cuadernos, que es la obra monumental, de cómo se hace y se monta una estrategia de esta característica, en la cual ellos van apuntando hacia la construcción de las casamatas culturales. Y uno dice, bueno, a ver, ¿qué casamatas construyeron estos? Porque los militares, como siempre, tenemos una capacidad infinita para entender el mundo dominante, no el mundo hegemónico, no.
No tenemos ni idea de cómo funciona el mundo hegemónico. Nosotros lo único que sabemos es usar la fuerza, no conocemos otro mecanismo. Entonces le dijeron que en la Universidad de Buenos Aires se había instalado una casamata cultural marxista montada por los gramscianos. Entonces, ¿qué hicimos? A destruir la universidad, porque otro día no tuvimos. Pero no es una guerra de fuerza, es una guerra cultural. Yo tengo que cambiarle el lenguaje, me instalan el lenguaje y comenzaron a trabajar en una construcción lineal, un pensamiento lineal, que le obliga al que tiene pensamiento lineal poderse manejar con pocos principios para entender el mundo donde funciona, porque no puede tener varios principios, no puede vivir en un mundo con varios imprevisibles, inconexos. ¿Qué quiere decir con inconexo? Que tengas informaciones contradictorias. Por ejemplo, este americano me tiró todo el cartel abajo. Pero cuando yo voy indagando cómo se construyen las ideas, empiezo a pensar en el lenguaje. Fíjense, monopolio del poder. Nadie cree, no existe el monopolio del poder. No existe. Tal no existe que cuando Kissinger escribe su libro, creo que se llama La diplomacia, le dedica varias hojas al Weiqi, que es ese juego Go, que es un juego enorme, ¿no? Creo que tiene 14 casilleros por 14 casilleros, y cada uno juega con ficha blanca y ficha negra, ficha blanca y ficha negra. Gana el que más casilleros ocupa. Y entonces, ¿y qué hace usted con eso? Nosotros se lo enseñamos al curso superior de estrategia del Ministerio de Defensa. Bueno, ¿qué es el curso superior de estrategia? ¿Por qué enseña a estos imbéciles? ¿Y por qué lo enseñan? Porque están acostumbrados a jugar al ajedrez, en donde si yo mato al rey gano la partida. Y acá se gana la partida cuando voy ocupando simultáneamente muchos lugares. Ah, la puta, entonces yo tengo que pensar, primero, ¿dónde estoy parado en el mundo internacional? Segundo, ¿cuántas empresas participan? Y luego hacer un juego entre todos los participantes. Y lo fundamental para que un país pueda saber dónde está parado es tener un sistema de inteligencia estratégica de primer nivel. Permítanme que les diga por qué. A mí se me ocurrió un día en un curso de 20 alumnos dar como tema de trabajo interpretar la guerra de Siria. Y para interpretar la guerra de Siria hay que ver quiénes son los participantes. Y entonces, claro, Hezbollah, perfecto, ISIS, muy bien. El ejército islámico, perfecto. Siria, muy bien. Jordania, también Jordania. Israel, bueno, claro, Israel. Arabia Saudita, claro, Arabia Saudita. ¿Qué más? Egipto. Alemania, sí, Francia, Inglaterra, China. Pues, ¿cuál es la intencionalidad de cada uno en este juego? No, te faltan las petroleras. ¿Qué petroleras? Exxon, te falta Shell. Y tú cuando terminas de ver, y después, ¿cómo es el juego este? ¿Cómo se juega esto? Y entonces aparece ¿cómo se llama? La democracia, la nueva democracia que aparece en Siria, en el Líbano. Y todo esto es una cosa de dificilísima complejidad. Y entonces dice, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre Irán y el resto? No, Irán viene de la corriente ideológica persa. Son persas que se convierten a los musulmanes, claro, ¿y esto qué es los persas? ¿Qué tienen que ver los persas? Y los persas tienen que ver mucho acá, porque los persas no son iguales que los árabes, aunque todos tengan en este momento una ideología compartida. Y luego, pero todo esto, ¿qué era esto? Era el Imperio Otomano. ¿Cómo el Imperio Otomano? Cuando ustedes terminan de hacer este análisis, no saben dónde están parados. Solo pueden saber dónde están parados si usted tiene un equipo de 100, 200 personas que van estudiando la conducta de cada uno. Porque lo importante, lo esencial, lo trascendente, lo que realmente interesa, es invisible a los ojos. Todo lo que ustedes vean no es importante. ¿Y qué es lo invisible a los ojos? La intencionalidad de los participantes. La intencionalidad no son ni malvados ni buenos. Cuando yo veo y digo, Walmart cuando tiene 500.000 millones de dólares, gana
Y Apple, ¿qué tiene que ver con la red? No, nada, Apple vende computadoras, sí, pero si a vos se te va a dar ganas de comprar la computadora, ¿qué hace Apple? ¿Trabaja sobre eso? ¿Cómo sé lo que piensa Apple? ¿Cómo sé lo que piensa Johnson & Johnson? Cuando a fines del siglo XIX los americanos dicen claramente entre ellos: señores, el que no tiene poder jamás será rico. ¿Y qué hacemos? Las pequeñas empresas deben juntarse para construir las grandes corporaciones. Sin grandes corporaciones no hay posibilidad de ser rico. Porque usted no tiene poder, no tiene credibilidad. Porque como dice Nietzsche, el poder es aquel que tiene la voluntad de crear la verdad en la mente de los demás. Y la verdad es una mentira no probada. Pero yo tengo el poder. Y el mundo va a quedar dividido en dos partes, tal cual la plantea Hegel. El mundo, el mundo de los amos y el mundo de los esclavos, donde el amo está dispuesto a morir por el poder. Y el esclavo no. El esclavo de la libertad, igualdad, fraternidad, democracia, eso para los esclavos. Para el amo es el que define lo que hay que hacer. Y cuando ustedes rastrean el siglo XX, se dan cuenta de un hecho fundamental. Wilson, principio del siglo XIX, principio del siglo XX, empieza a hablar de que no estoy de acuerdo con la posición de los ingleses referente al equilibrio de poder. Acá hay que instalar una única ideología en el mundo. Tal como dijo el ministro de Relaciones Exteriores de la reina Salisbury, estos codiciosos y vulgares, me parece que tarde o temprano van a imponer su idea. Porque la ideología es la que le construye el poder. Y el poder se maneja con ideología. Entonces yo me pregunto a veces si la democracia, porque acá parece en la Argentina que nosotros somos demócratas desde hace 30, 40.000 años. No, el mundo es demócrata, no, el mundo es demócrata a partir del momento que Estados Unidos ganó la guerra. ¿O creen que no la impusieron? ¿O creen que es un modelo perfecto? No, pero como dice Churchill, porque para nosotros somos muy rápidos para pensar siempre con el mismo argumento. No tenemos, son argumentos internacionales. La democracia es un sistema malo, pero no conozco otro mejor. Ya está, qué maravillosa obra del pensamiento. Es como, fíjense, el Twitter es una creación espectacular. Son 144 caracteres. ¿Saben por qué son 144 caracteres? Porque el hombre no puede pensar más de 144 caracteres. Si el mensaje es más de 144, no penetra. Entonces yo en una parte del libro hago un relato sobre la guerra de las Malvinas y digo, lo instalado en la Argentina es un borracho para resolver su problema económico, toma la Malvinas. Perdón, manda a matar a los chicos a las Malvinas. Magnífico. Esto es una construcción de una dimensión comunicacional exquisita. Porque lo que el mundo ha aprendido en los últimos 50 años y que es lo que le ha permitido avanzar es: no pienso, luego existo. ¿Se acuerdan aquella famosa frase de Descartes? Pienso, no, ya no más. Hablo, luego pienso. Si yo te construyo el lenguaje, tú piensas. Fíjate, para mandar preso a los militares yo necesitaba dos palabras: monopolio del poder y terrorismo de Estado. Si yo no te instalo esas dos palabras, no los puedo mandar preso. Entonces el terrorismo de Estado, como tiene el monopolio del poder, es delito de lesa humanidad. Y Berlinski, que mató 50 personas, no, él no tenía el monopolio, pero mató 30 tipos, no. Pero este firmó un papelito, y así sí, el papelito del monopolio del poder va a la cárcel. Entonces usted dice, ¿está de acuerdo? No, yo no estoy de acuerdo, yo creo que es así como se maneja. Pero como está tan exquisitamente armado,
No puedo pensar que M. de Bonafini, el líder de la línea de derechos humanos, el líder, porque puede ser una persona querida o no querida, pero es el líder, han construido con una simpleza monumental el liderazgo. Las palabras son claras, precisas, inventan el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado no existe, no vamos a entrar en la discusión, pero ustedes ven cómo arma la ideología. Entonces, cuando yo entro en la guerra de las Malvinas y digo eso, entonces entro a fundamentar con la idea del americano y no puedo entrar en la lógica. La lógica me queda fuera. No puedo, por más que yo intente explicarle a la gente por qué no es así, las palabras estas, cortas, precisas, de menos de 144 caracteres, han penetrado con una hegemonía perfecta. Nosotros nos quedamos sin ejército porque no tenemos hipótesis de conflicto. No hay hipótesis de conflicto, no hay nada. Y los americanos, bueno, sí, los americanos, sí, pero los americanos tienen un ejército que les cuesta 700.000 millones de dólares por año. ¿Qué van a destruir la humanidad? Bueno, por si acaso. Tienen 24 submarinos. Cada uno de los submarinos tiene una capacidad, una potencia destructiva equivalente a 5.000 bombas de Hiroshima. ¿Escucharon? 5.000 bombas de Hiroshima. Con una cultura totalmente diferente. O sea, vamos a entrar un poco en qué significa la cultura. La cultura tiene 3 pilares. La ideología. Segundo, la experiencia. Y tercero, el conocimiento. Pero lo importante es la ideología, porque la ideología no es un posicionamiento filosófico o antropológico. La filosofía, la ideología en el fondo, es una creencia que me mueve a la acción. Y lo peor es que no la conocemos, ni siquiera la nuestra. Por eso cuando uno dice, vamos a trabajar en la inteligencia estratégica, y cuando vamos a trabajar en la inteligencia estratégica, van a ver que para decidir en esta primera fase, el 95% o el 90% de mi tiempo lo hago en la inteligencia estratégica. De ahí la importancia de la ciencia. Pero no para ver si vos sos homosexual, o te gustan las mujeres, o te afanaste la guita. No. Ellos me tienen que decir a mí cuál es la ideología de todos los participantes que nos afectan en forma directa o indirecta. Esto es lo que uno ve. La ideología es difícilmente capturada. Y por eso nosotros venimos construyendo un país que no termina de interpretar. Ahora, ustedes imagínense, cuando ustedes van a pensar en la totalidad, es muy difícil pensar la totalidad. Uno se le viene destruyendo en sí mismo. Nosotros teníamos entonces el primer nivel, que era lo que habíamos definido, la cooperación, y la dimensión, y fíjense ustedes cuando yo hablo de la comunicación tiene 3 niveles también. El estratega solo comunica por la dimensión pragmática, no lo hace nunca por la dimensión semántica, y mucho menos por la dimensión sintáctica. ¿Y usted me quiere decir con esos 3 niveles? No, muchachos, es un mensaje cortito, con una construcción del lenguaje. Primero le explico a usted lo que es el monopolio del poder. Por favor, entonces yo tengo que echar patadas a Gramsci, a Foucault, y a todas las nuevas corrientes ideológicas que demuestran que el aspecto cultural es lo que domina el mundo. Yo tengo que establecer la ideología para poder construir mi poder. Y tengo que mantener mi poder con una determinada ideología. Y la ideología puede ser de muchos niveles, desde el más simple hasta el más complejo. Cuando yo tengo una agencia de autos, ¿cómo trabajo la agencia? ¿Cómo se trabaja hoy en el mundo del marketing? Por el insight. ¿Qué quiere decir? No, yo tengo que ver cómo piensa tu mente. ¿Y cómo veo tu mente? Bueno, cuando vos vas a comprar un auto, no me hables en términos utilitarios.
A ver si vos sos capaz de saber qué pensás o qué sentís. Y entonces tengo que descubrir que el que me compre una Ferrari probablemente sea un tipo que tenga una conducta show-off. Por el otro lado, el que me compra un Volvo quizás está pensando en su seguridad. Por eso, cuando los americanos en la década a fines del siglo XIX dijeron: si no hay grandes corporaciones, no hay negocio que gane, porque las grandes corporaciones son las que poseen el poder y sin poder no se construye la riqueza. Y nosotros nos transcurrimos todo el siglo XX con un mecanismo de creación de riqueza que es la antítesis del siglo XXI, el antítesis del sistema estratégico. Fíjense, cuando Porter escribe su libro Estrategia Competitiva, porque esto es muy interesante verlo desde la misma historia del pensamiento. Yo pertenezco a la generación que vivió toda la historia. Nací sin computadoras. Tuve que esperar que el idiota de Turing inventara la computadora y todo lo que le siguieron después. La primera computadora es que sea buena, creo que es la IBM 3650, después viene la IBM 360 y después viene la PC. Y empieza a aparecer algo que es importante, empieza a aparecer un mecanismo de pensamiento diferente. ¿Qué es lo que el mundo se da cuenta? Que tenemos que entrar en ser diferentes. Y cuando nosotros trabajamos en planeamiento, porque nosotros todos creen que los militares saben de planeamiento, no quiero defraudar su pensamiento, pero el planeamiento es este que se ve abajo, cuando ustedes ven un algoritmo, ¿vio? El reglamento militar, ese procedimiento, cuando aparece en la empresa del siglo XX, tienen claro, para construir poder solo se monta con un mecanismo burocrático. Porque yo tengo que estar arriba de 2.300.000 tipos como es Waldman, donde cada uno hace lo que yo dije que va a hacer. En algunos casos le pido interpretar la realidad, pero en la mayoría de los casos lo monto sobre un mecanismo altamente burocrático. Pero fíjense lo que dice Porter. Porter dice que hay 3 tipos de negocios, pero 2 fundamentales: los que se diferencian y lo que es por estrategia competitiva. Nosotros creemos que en el siglo XXI se ganan en los negocios por precio y costo. Ellos ganan los negocios porque son diferentes. Cuando usted ve a Steve Jobs, yo me acuerdo de Steve Jobs, saca esa computadora que ven o ese teléfono. ¿De dónde sacó este imbécil? ¿Cómo se le ocurrió a este idiota hacer lo que de pronto transforma a una compañía que estaba en el puesto 500, la lleva al puesto número 1? Estaba en el puesto 500, poco al borde de la quiebra. ¿Qué hizo de genial? Hizo una computadora. Por eso cuando yo digo, ojo, miren bien este cuadradito, porque arriba a la izquierda, cuando hablamos de la cooperación, estoy hablando de la sabiduría. ¿Cómo se le ocurrió que yo le iba a comprar esa computadora? Y para colmo, tiene una manzana mordida. ¿Qué es la manzana mordida? ¿Sabe por qué es la manzana mordida? Porque se le achaca la manzana por Blancanieves y los 7 enanitos. Porque Blancanieves, cuando está mal, tiene una manzana que ella muerde, que tenía cianuro. Es la manzana que aparece junto a Turing cuando muere. Por eso se lo achacan a Steve Jobs. Y Steve Jobs dice: no, nosotros no lo hicimos por eso, pero sería una gloria haberlo hecho, porque para él era la personalidad más grande. Entonces, cuando uno va y dice, bueno, estos son diferentes, ¿qué significa diferente? Diferente. ¿Y cómo sabes si son diferentes? Y porque tengo 300, 400 tipos estudiando tu mente, para que yo sepa lo que vos no sos capaz de saber, para que yo entienda lo que vos no sos capaz de entender. Cuando uno recorre las organizaciones, ven una consistencia doctrinaria. Estas son las buenas. Y entonces aparece en el mundo moderno. ¿Nosotros cómo nos trabajamos? Y nosotros trabajamos por la agrícola ganadera. La agricultura y ganadería pertenece al liderazgo de costo. Solo gano por precio.
y el precio ni siquiera me importa. Porque fíjense, cuando yo empecé a estudiar el planeamiento, yo trabajaba con 4T. El producto, el precio, la promoción y place, que era la distribución. Estos eran los 4 que yo trabajaba. Esto era hasta el año 1985. Cuando yo volví a Estados Unidos, yo trabajaba con el planeamiento estratégico, que trabajaba para interpretar el posicionamiento de su negocio con 2 variables, que era cuál era la participación que vos tenías tu producto en el negocio y cuál era el crecimiento del negocio. Y en función de eso yo me posicionaba. Si tenía una buena participación en un mercado de crecimiento, era para seguir invirtiendo y quedarse en ese negocio. Había una interpretación racional de las cosas. Con el tiempo eso desapareció y yo borré las 4P para el análisis del negocio y empecé a hablar de las 4C. Y las 4C yo quiero saber quién soy yo primero, capital, quién soy, qué represento, qué tengo en mi cabeza. Sé lo que tengo en mi cabeza. Mire, yo he interrogado mucho, mi divertimento más grande es interrogar a los radicales. Los peronistas ya no les interrogo porque pierdo. Digo, ¿cuál es tu ideología? ¿Cuál es tu ideología? No la tuya. ¿De dónde venís? Porque si sabemos a dónde venís, es probable que podamos saber a dónde vamos. ¿Qué es lo que nos pasa que nosotros perdimos tanto en los últimos tiempos? ¿Habremos cambiado nuestra construcción ideológica? ¿Es igual Hipólito Yrigoyen que Alfonsín? ¿Somos capaces de percibir la diferencia entre Hipólito Yrigoyen y Alfonsín? ¿O son una construcción ideológica similar o totalmente diferente? Entonces, cuando yo entro en la fíjense, estoy hablando de política, estoy hablando de marketing y voy a hablar del ejército, va a ser exactamente igual. Siempre la sé. Cuando ustedes ven la inversión de los Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo, $1 trillón. Probablemente la guerra de Irak le costó 50.000 millones de dólares. Para nuestro lenguaje, $1 billón es el costo más alto de la historia norteamericana. La lucha contra el terrorismo. Entonces, cuando uno empieza a tratar de interpretar el mundo, se le pone difícil. Entonces, nosotros tenemos las 4C para el marketinero. El insight. ¿Qué es el insight? El insight, eso que está, ¿qué es lo que está? No sé, lo que está adentro. Lo que está en el hemisferio izquierdo, no en el hemisferio derecho, no en el izquierdo. Porque lo que está en el lóbulo izquierdo no es tan importante porque es racional, deductivo, está el lenguaje ahí, pero en el lóbulo derecho está el arte, lo intangible, lo lindo, eso es lo que dicen. Meternos en eso lo vamos locos. Entonces, cuando uno entra en eso, dice, el segundo C es el cliente. Entonces, o sea, primero cómo yo pienso, segundo cómo piensa mi cliente. Y luego tengo que pensar la C de la competencia, cómo piensa la competencia. Y luego cómo piensan mis canales de distribución. Ya estoy en un mundo diferente. Cuando ustedes ven la estructura de participación de las grandes corporaciones internacionales del mundo, van a ver que la más grande de todas, y las mayores participaciones económicamente hablando, son las financieras, donde tienen el 25% de esa participación de los grupos económicos. ¿Son malvados? No, hay que estudiarlo, hay que ver qué intereses tienen. A lo mejor podemos encolumnarnos con alguno, pero si no sabemos dónde estamos parados, estamos como habíamos hablado de la cartografía cognitiva, que era como Forrest Gump, que no estaba en ningún lugar. Es como estar en la ciudad de Buenos Aires y no saber dónde está parado. Nosotros vivimos sin entender dónde estamos parados. Y entonces aparece las soluciones económicas. No existe la solución económica. La única solución que existe es cuando yo tengo el poder, cuando sé dónde estoy parado. La economía es de tercer nivel.
ni siquiera tiene que ver con la estrategia. Porque en el mundo moderno, las grandes corporaciones manejan un sistema que es muy difícil. Por ejemplo, las corporaciones petroleras participan en la guerra como conflicto central, porque es a partir de allí donde tienen sus reservas. Apple participa en tu mente. Cuando yo veo Google, Facebook, Twitter, y estoy pensando en el Internet, estoy pensando que el Internet nació con una construcción militar, una construcción militar, una construcción política y una construcción económica. Todo juega junto. Acá no, la parte militar pongámosle de un lado. No, ¿cómo ponerlo a un lado? Estás hablando que Estados Unidos te gasta 700.000 millones de dólares. Nosotros tenemos un PBI de 500.000, ellos gastan 700.000. Tiene un arsenal nuclear que es pavoroso. Y gran parte de las discusiones que pasan en el mundo pasan por el tema nuclear. Pero cuando nosotros empezamos a intentar analizar el caso Nisman, entonces, posición número 1, Cristina la mandó a matar. Posición número 2, se suicidó. Y ahí viene la gran discusión, que entonces tiró el papelito, que después agarró la piedra. No, ya estamos bajando al tercer nivel de la discusión. Vos querés probar lo que no se puede hablar. ¿Te olvidaste de quién era Nisman, dónde estaba ubicado, en qué posicionamiento estaba parado? ¿Qué participación tuvo Venezuela, a lo mejor? ¿Qué participación tuvo Irán? ¿O qué participación tuvo Obama? ¿O nos olvidamos que Obama fue a firmar el pacto con Irán y sentó algo inadmisible, inconcebible e inaceptable? Que este paisito de cuarta, Irán, se sienta con Estados Unidos, Francia, Inglaterra, China, Rusia y el sexto, Alemania, para arreglar su proyecto nuclear, contra el cual va a venir el perdón de todo lo que le tenía bloqueado. Y se produjo el perdón. Por supuesto, Nisman no lo aceptó. Por supuesto, Netanyahu no lo aceptó. Y entonces, ¿qué estoy incluyendo, muchachos? Pongamos algunas variables más para interpretar este mundo altamente complejo, porque por algo le llamo al libro Siglo XXI, el mundo de la estrategia, porque es el mundo donde hoy se está pensando. Si me voy a los años 20 o 15 y veo la Segunda Guerra Mundial, es una guerra táctica. El que tiene más cañones, más fusiles, más soldados, de millones mueren en esa guerra. Lo mismo pasa en la Segunda Guerra Mundial, mueren millones de personas. No mueren 2 o 3, mueren millones de personas. Es una cosa realmente inconcebible que veamos eso. En cambio, en las guerras actuales empieza a funcionar un mecanismo de muy difícil comprensión. Cuando ustedes ven el ataque de las Torres Gemelas, 25 personas atacaron las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas, el Pentágono y otros lugares más. ¿Con qué armamento? Un cuchillito. Mataron 30.000 personas, pero no solamente mataron, pusieron un impacto psicológico brutal. Eso no ocurriría y si ocurría era intrascendente, nadie lo miraba. Entonces nosotros estamos moviéndonos hacia una dirección diferente. Después viene, entonces, ¿por qué digo pragmática? Porque la dimensión pragmática impacta en lo psicológico. Eso es la única que le interesa. La frase tiene que ser corta y tome Coca-Cola. Nada más. Y usted va y yo cuando era chico, dice, pero con eso no, Coca-Cola trabajó. Yo me acuerdo, en mi casa, por ejemplo, a mis hijos les encanta el peanut butter y me resulta asqueroso. El root beer, que es una bebida americana que la toman todos, a mí me resulta repugnante. Ellos no comen dulce de leche porque no les gusta. Cuando yo era chico iba a ver Blancanieves y los 7 enanitos, salíamos a la calle y mamá me decía, acá tenés una Coca-Cola, que no me gusta la Coca-Cola, mamá. Sí, pero es gratis. Así
que te la tomás igual o no tomas nada. Bueno, me voy a tomar esto, ¿qué voy a hacer? Otra cosa no había. Pero construyeron la mente de la gente durante muchos años. ¿Cómo podemos nosotros, pequeñas, medianas, empresas y grandes de pequeña magnitud, poder construir ideologías de tu producto para instalarlo en una sociedad si no tenés las grandes corporaciones? Cuando Rockefeller dijo, señores, nos tenemos que juntar todos y armar Standard Oil para tener una buena rentabilidad, armaron Standard Oil a través de lo que se llamó la compra de 60 empresas o la venta de 60 empresas a Standard Oil, con lo cual empezaron a construir. Y finalmente viene el tercer nivel, que tiene que ver, el tercer nivel tiene que ver mucho con con lo que los hombres son, qué actitud y aptitud tienen que ver. Entonces, ojo con la selección. Cuando ustedes tienen el tercer nivel de la empresa, son la gente que son repetitivos, programados, disciplinados, hacen todo exactamente, muchas veces lo mismo. El segundo nivel planifica y el tercer nivel dirige y dice a dónde vamos. Fíjense, cuando ya por los años 91, 92 me tocó armar a mí, o me resolví yo armar de nuevo el programa de estudio del Colegio Militar, lo hice estudiando al ejército. Acá nadie estudia nada. Los errores se cometen por una falta de formación intelectual y por una falta de formación de las actitudes centrales del ser humano. Cuando usted pasa por una universidad, como me tocó pasar, que es el MIT, y nunca me preguntaron por qué, y nunca me preguntaron nada de memoria, nunca nada, simplemente haga, resuelva. Y descubrí que a partir de un esfuerzo inmenso fui desarrollando mi capacidad de análisis. Porque si usted no tiene capacidad, o a lo mejor no valora la capacidad de análisis, que es lo peor que puede pasar, usted nunca va a crecer como empresa. Ellos tienen muy bien delimitados los tres niveles. No es lo mismo un Bachelor of Science, no es lo mismo un Master, no es lo mismo un PhD, por lo menos en la universidad que me tocó ir a mí, que no son todas iguales. Así que el mundo en que estamos viviendo nos coloca a nosotros desde una posición. Yo veo la discusión siempre lo mismo. Hace 60 años que estamos discutiendo lo mismo, nunca resolvimos el problema. Porque el problema no está en el nivel, en el segundo nivel, mucho menos en el tercero. No es un problema económico, no es un problema de eficiencia y productividad, es un problema estratégico. Es un problema en donde el presidente de la nación, yo lo observo, no tiene poder. Y si no tiene poder no puede resolver el problema. Pero lo más sorprendente es que le quitaron una de las patas del poder. En todos los sistemas democráticos del mundo, las Fuerzas Armadas constituyen una pata del poder. Algunos pensarán que como yo soy militar, lo repito 30 veces, pero soy militar porque creí en eso. Pero además no es que lo crea yo, lo creen todos. El poder es el único capaz de crear la credibilidad. Sin poder no hay credibilidad posible. Y sin credibilidad posible, no hay nada que se pueda hacer en el mundo. Ya los norteamericanos lo descubrieron ya en la década de 1900, en los primeros años de 1900. Fíjense ustedes que los primeros pensadores del ámbito administrativo son Taylor y Fayol. Mientras que los ejércitos venían con los sistemas burocráticos de 10.000 años atrás. Las empresas copian los sistemas. Pero, ¿qué quiere decir que los militares son distintos? No, si los civiles hacen el ejército, ¿quién cree que hacen los militares? ¿Pero quién cree que los militares vienen de un lado distinto que los civiles? Acá parece que sí. Acá parece que sí que vino Jesucristo y dijo, bueno, yo voy a crear dos tipos de raza humana, la raza militar y la raza civil. Y a partir de ahí empezamos a pensar, y esto no es así. Y cuando queremos interpretar la historia argentina dividida entre civiles y militares, terminamos por no entender absolutamente nada, porque la confrontación es de nivel estratégico, no es táctico. Y la estratégica no habla de las cosas que se tocan, habla de la cultura y de la ideología. Si nosotros no entendemos qué ideología predominó en Argentina en los últimos 100 años, no entendemos el conflicto. Si entendiéramos la ideología y entendiéramos el conflicto, podríamos dialogar, pero para poder dialogar uno tiene que ver las cosas
de distintos lugares y aceptar que el otro puede verlo distinto. Porque lo importante no es que el otro lo ve distinto, al verlo distinto es distinto. No es que yo lo voy a ver distinto porque, no, es distinto. Cuando yo vivía en los Estados Unidos, no era poco común que algún amigo que era muy importante en Estados Unidos, porque era el presidente del área latinoamericana de una empresa norteamericana, me invitaba a mí a cenar. Y venía el presidente de la compañía. Y él me preguntaba cómo veía el mundo, la Argentina. Y yo, ¿qué tipo? Yo debe creer que yo soy un genio. Entonces al final me di cuenta, no seas imbécil. Él quiere saber cómo vos pensás. Porque como vos pensás, es el mundo. Si hay muchos que piensan como vos, el mundo se va a mover como vos. Si hay muchos que no piensan como vos, se va a mover de otra forma. Porque cuando ustedes rascan la historia de la humanidad, van a ver las construcciones culturales que existen en la humanidad. Y hoy mucho más que nunca. Entonces, como nosotros no, el kirchnerismo es una banda de sinvergüenza. No. Y el otro tampoco. Ahora, si usted es militar hoy en día, no tiene ni voz ni voto. Y no tiene ni voto, ¿por qué? Es una buena pregunta, siempre me hago la misma. Si tienen alguna pregunta, ya estamos en la hora que duraba la charla. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Empezá. Primero decir que no peleaban contra el terrorismo porque fueron a mayoría, sino estaban buscando una fuente de energía. Fíjate, No era terrorismo, era buscar una fuente de energía para después poder combatir o destruir a los países que tenían similar energía. Ellos la tenían más barata, ellos ya la tenían. Entonces bajaron el precio del dólar, el precio del petróleo de 100 y pico. 120 lo llevaron a 50. Entonces destruyeron a Rusia, a Georgia, Venezuela. Porque ellos tienen el poder porque de golpe